Buenas tardes, mi nombre es David Machuca, soy consultor principal en SRK Consulting Canadá, Toronto, y a continuación doy inicio a mi presentación. El siguiente slide, por favor. Mi presentación es sobre la evaluación de la incertidumbre de los recursos minerales en vetas en etapa de exploración avanzada. Siguiente slide, por favor. Hablemos de incertidumbre. ¿Por qué es importante cuantificar o evaluar la incertidumbre? Pues esto nos permite proveer una base cuantificable para el manejo de riesgos. Solo cuando la incertidumbre es cuantificable podemos tomar medidas concretas y eficaces para mitigar los riesgos. Diversas técnicas de simulación son usadas para la evaluación de la incertidumbre. Por ejemplo, quizás un ejemplo desafortunado es la propagación del COVID. En esta gráfica vemos que, dependiendo de diversos parámetros que son introducidos en modelos epidemiológicos, la propagación puede aumentar o disminuir. Siguiente slide, por favor. En la geología de recursos también podemos aplicar técnicas de simulación. Quizás muchos están ya acostumbrados o bastante familiarizados con la estimación geoestadística. En la estimación geoestadística los estimados son únicos o determinísticos, se tiene una sola respuesta, y sufren de un suavizado de leyes, donde las leyes son más continuas de lo que en realidad vemos en el terreno. Y también sufren de sesgo condicional, donde las leyes bajas son sobreestimadas y las leyes altas subestimadas. En la simulación geoestadística, por el contrario, tenemos múltiples escenarios. La variabilidad de las leyes se reproduce de una forma que es más concordante con la realidad en el terreno. Y al tener múltiples escenarios, tenemos acceso a la incertidumbre en nuestros recursos. Siguiente slide, por favor. Para ilustrar un poco más cómo se evalúa la incertidumbre, veamos un caso de estudio. En este tenemos 103 sondajes que intersecan una veta, de los cuales hemos tomado 780 muestras compuestas o compósitos de 1 metro de longitud, y hemos calculado la potencia verdadera para cada una de las intersecciones de estos taladros en la veta. Siguiente slide, por favor. Es bastante conveniente aplicar una transformación de coordenadas cuando trabajamos con datos geológicos. ¿Por qué? Porque la geología no siempre se ajusta al sistema cartesiano. Nos da una solución al problema de anisotropías locales en vetas, no hay distorsión del volumen, los variogramas son más fáciles de modelar. La incertidumbre geológica se reduce a la incertidumbre en la potencia de la veta y trabajamos con un modelo de bloques más pequeño, lo cual es muy importante para la simulación en la cual el requerimiento computacional es grande. Siguiente slide, por favor. Una vez que hemos transformado las coordenadas, procedemos a la desaglomeración o desagrupamiento de datos, conocido en inglés como declustering. Dos métodos se han aplicado en este caso de estudio, el método de celdas y el método de poligonal. Ya que el método poligonal provee un resultado más estable y que se aproxima a los mejores resultados del método de celdas, se escogió este método para la desaglomeración de datos y por lo tanto tener estadísticas más representativas de la distribución real de nuestras leyes y potencias de nuestra veta. Siguiente slide, por favor. La simulación geoestadística, normalmente, al menos la técnica más común, que es la simulación secuencial gaussiana, requiere de la transformación de la distribución original de nuestras leyes u otras variables, como la potencia, a una distribución gaussiana. A esto se llama anamorfosis gaussiana. Siguiente slide, por favor. Una vez que tenemos los datos transformados, podemos analizar la continuidad de las leyes, ya que ahora las leyes están, la coordenada de las leyes están relacionadas al plano medio de la veta, pues trabajamos dentro de la veta en 2 dimensiones
para obtener las orientaciones de continuidad dentro de esta, usando mapas de variogramas que nos ayuden a identificar las direcciones referenciales de continuidad espacial, tanto de las leyes como de las potencias. Y también tenemos una dirección perpendicular a la beta para las leyes. Siguiente slide, por favor. Una vez que tenemos nuestros variogramas, podemos aplicar la simulación secuencial gaussiana para producir múltiples simulaciones de las leyes o realizaciones. Cada realización es diferente a la otra, pero comparten las mismas características estadísticas y geoestadísticas, ya sea la distribución de las leyes y los variogramas. En este caso hemos construido 50 realizaciones, cada una de más de 18 millones de celdas muy pequeñas, puesto que para la simulación hay que trabajar en un soporte que se asemeja a nuestros compósitos o muestras compuestas, que como recordarán es tienen 1 metro de largo. Siguiente slide, por favor. En paralelo, también podemos producir simulaciones de la potencia. Recuerden que como estamos trabajando en un plano de referencia al plano medio de la beta, el problema del volumen de la beta se ha reducido al problema de la potencia. Y podemos trabajar en simulaciones en 2 dimensiones. Generamos 50 de estas realizaciones, que luego podemos expandirlas, como ven al lado derecho, a volúmenes tridimensionales. Siguiente slide. Una vez que hemos completado las simulaciones de leyes y potencias, tenemos que verificar estas simulaciones. 2 criterios básicos e imprescindibles son que las simulaciones reproduzcan la distribución estadística de las leyes y de las potencias, así como los variogramas, la continuidad espacial. Vemos que en este caso, tanto la distribución de las leyes y los variogramas de leyes y potencias son satisfactoriamente reproducidos. Siguiente slide. Ahora que hemos terminado las simulaciones a una escala muy similar al largo de las muestras, tenemos que escalar a una escala que es a tamaños de celdas que son comparables a los bloques o las unidades mínimas de minado. Entonces se efectúa el cambio de soporte, y en este caso las simulaciones tanto de las leyes como de las betas, de las potencias, son transformadas a bloques de 8 por 4 por 4 metros. Y se calcula la proporción para cada bloque que cae dentro de la beta. Siguiente slide, por favor. Ahora, tenemos 50 realizaciones de las leyes y 50 realizaciones de los tonelajes, lo cual producen en su conjunto 2.500 escenarios diferentes de leyes y tonelajes. ¿Y qué hacemos con esta gran cantidad de diferentes escenarios? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente slide. Siguiente slide, por favor. Con toda esta cantidad de diferentes escenarios que combinan diferentes posibilidades en la distribución de nuestras leyes y nuestras potencias, podemos analizar por medio de gráficos de cajas la distribución de las leyes o en este caso, del contenido metálico a diversos cutoffs. Entonces, podemos ver cuál es el escenario medio, cuál es el escenario que tiene 10% de probabilidad de que sea conseguido, o el escenario que tiene menos de o más de 90% de probabilidad que sea conseguido. Y se puede hacer esto ya sea por zonas o a diversas leyes de corte. Esto es como una curva tonelaje-ley, pero con incertidumbre. Siguiente slide, por favor. Ahora quisiéramos saber cuál es la fuente de la incertidumbre. ¿De dónde proviene la incertidumbre? ¿De las leyes o de los tonelajes? Para esto, en la primera ecuación, podemos calcular la contribución de la incertidumbre geológica como el ratio
o la razón entre la varianza de los tonelajes dividida entre la diferencia entre la varianza de los tonelajes y la varianza de las leyes. Si sustraemos esta incertidumbre, que es un valor entre 0,1 a 1, tendremos la incertidumbre que corresponde a las leyes. En las siguientes dos ecuaciones tenemos la varianza de los tonelajes y la varianza promedio de las leyes para todas las realizaciones que hemos generado y para todas las combinaciones de leyes y tonelajes. Siguiente slide, por favor. Teniendo estas diversas fuentes de incertidumbre, podemos graficar cuál es la contribución en la incertidumbre a diversos cutoffs. Y vemos que aquí la incertidumbre es mayor, la incertidumbre que corresponde a las leyes es mayor a medida que el cutoff se incrementa. Y vemos que esto se debe a que cuando aumentamos el cutoff, la proporción de la incertidumbre debido a las leyes depende más de la selectividad entre desmonte y mineral que de los límites del cuerpo mineralizado. Sin embargo, la incertidumbre puede ser la dominante para un amplio rango de leyes de corte. Siguiente slide. Comúnmente, los análisis de incertidumbre se enfocan solamente en las leyes y subestiman o ignoran la incertidumbre geológica. Pero como hemos mostrado en esta presentación, la incertidumbre geológica o en el tonelaje puede ser un componente dominante en la incertidumbre de los recursos minerales. En la práctica estándar, los tonelajes son considerados determinísticos y determinados por los volúmenes de modelos tridimensionales o sólidos de mineralización. Y esto se debe a que los software comúnmente usados no toman en cuenta la incertidumbre de los límites de los modelos resultantes. En este trabajo he presentado una metodología, entre otras varias posibles, para la modelización probabilística del volumen de una beta, en la cual la incertidumbre de la geológica es reducida a la incertidumbre de la potencia e integrada con la incertidumbre de las leyes. Existen además otras metodologías y herramientas para modelizar la incertidumbre geológica de beta y otros tipos de yacimientos que no son cubiertos en esta presentación. Muchas gracias. ¿Algunas referencias para mayor comprensión de este material? Siguiente slide. Y quisiera agradecer al Grupo de Geología de Recursos de Sarkey Consulting Toronto, en Canadá, del cual formo parte.